personas que no conozco, porque esto es una iniciativa de un grupo de profesionales que nos sumamos para promover este reto de 21 días sin azúcar, que en realidad busca que las personas puedan aprender que dejar el azúcar no es un tema primero de vanidad, ni porque estemos obligados a hacerlo porque es la moda, sino que en realidad esto nos va a permitir poder alcanzar otro nivel con nuestro cuerpo, descubrir cosas que tal vez no sabíamos que podíamos lograr y aprendernos a conocer un poquito más. Así que bienvenidos a todos. Les presento a mis dos compañeras. Acá lo chévere con ellas, ya ellas van a hablar de su experiencia y de su proceso, es que nosotras, aparte de ser profesionales en el área, también tuvimos una experiencia propia en todo el tema de cambio de hábitos, de alimentación, por cosas como, por ejemplo, educación alimenticia desde pequeñas, cómo nos alimentaron desde que estábamos pequeñas, nuestros ritmos de trabajo, nuestros ritmos de vida, y pues bueno, las cosas de la vida, nuestros estudios, nuestra profesión, nos llevó no solamente a aprender del tema, sino a vivir en carne propia esa transformación. Entonces, le doy la palabra primero a nuestra invitada especial, la doctora Yuranes, y después a nuestra compañera de A-Level, nutricionista, Laura García. Muy buenas noches a todos. Mi nombre es Yuranes Miranda. Soy médica, ya llevo en el ejercicio 15 años, de los cuales 7 los he dedicado a la cirugía estética. Laboro con la clínica Vital Fit, de la cual también hago parte en el equipo del programa de obesidad, del cual me ha traído pues muchas satisfacciones y grandes retos. Como lo decía Caro al principio, quitar mitos, creencias y limitantes desde la niñez, porque es lo que nos han enseñado nuestros padres con la alimentación. Ha sido un reto bien grande, pero ha sido muy gratificante. Como lo decía Caro al principio, también he sido paciente, también he estado en ese puesto de paciente, cambiando mis hábitos debido a que durante mi carrera pues no tuve los mejores hábitos que ni desde la niñez. Generalmente pues mis papás no me enseñaron pues a comer saludablemente. No me enseñaron a decir que ciertos carbohidratos son malos, no me enseñaron a decir que ciertos azúcares son malos y que eso más adelante me va a traer ciertos problemas, ¿cierto? Entonces, ahorita pues en esta edad adulta que ya estoy mirando a ver cómo puedo prevenir ciertas enfermedades, cambiando mi estilo de vida, que no ha sido fácil, como le digo, por las limitantes de antes, pero ha sido un proceso muy chévere, porque al principio uno dice, no, pues nutrición es pasar hambre. Entonces ese chic siempre lo vamos a tener, nutrición no es pasar hambre. Yo no voy a pasar hambre, algún día tengo que morir de algo, ¿cierto? Pero no es así, realmente es si algún día voy a morir, ¿cierto? Porque todos tenemos que morir algún día, ¿cómo voy a morir, ¿cierto? No con tantas enfermedades que nos acarrean no tener una buena alimentación, ni hábitos también de ejercicios, que es lo que complementa pues como un plan, ¿cierto? Se dice que actualmente hay un dato súper curioso, y es que hasta el 2020 cerca del 40% de las personas a nivel mundial sufrían de obesidad o sobrepeso, ¿cierto? Se dice que, o se estima más bien, que al 2035 esa cifra va a ascender a 4.000 millones de personas a nivel mundial. O sea, una cifra súper alta. Entonces, nuestro objetivo con esto es, como les digo yo a todos mis pacientes, vamos a operar un poquito ese cerebro, vamos a mandar esa información al subconsciente. ¿Para qué? Para que esa cifra al 2035, si nos ponemos un poquito de arena en cada uno de nosotros, los cuales vamos a sembrar una semillita en cada uno de nuestro grupo familiar, vamos a impactar por lo menos que esas cifras no lleguen a ser tan altas, ¿cierto? Y no solamente con la obesidad, la alimentación o los malos hábitos alimenticios, el no sabernos alimentar correctamente, nos va a llevar a desarrollar no solamente una obesidad, sino muchas
otras enfermedades crónicas que actualmente son llamadas enfermedades modernas, pero que en fin no han sido enfermedades modernas, sino que en la actualidad han incrementado precisamente por eso. Entonces, la finalidad de esta charla del día de hoy es eso, impactar en esos hábitos que no tenemos tan claros en una buena nutrición. Desde mi experiencia, como les digo, como paciente, ha sido un poquito como jocosa, lo llamo yo, porque implementar o cambiar un chip, implementar en ese chip que, oye, tienes que aprender a cuidarte, vamos a comer así, vamos a comer así, y no vas a comer maluco, antes te vas a alimentar súper bien, no vas a aguantar hambre, ha sido una experiencia pues como enriquecedora y maravillosa. Y como les digo, no solamente ha impactado en mí, sino también en mi grupo familiar, que ya están empezando como a tomar esos hábitos de una manera diferente. Yura, muchísimas gracias por compartirnos tu experiencia y bueno, por contarnos también un poco de cómo ha sido este proceso para ti. Laura, cuéntanos tú. Tienes el audio apagado. ¿Listo? ¿Ya? Perfecto. Entonces, bueno, mi nombre es Laura García, soy nutricionista funcional, hago parte del equipo interdisciplinario de Level. Yo llegué aquí porque, como todos llegamos, ¿cierto? Porque desde pequeños no nos enseñaron a comer y se fueron desarrollando ciertas enfermedades o condiciones, pues, que nos hacen tomar conciencia y, bueno, ¿qué voy a hacer con mi vida? ¿Qué voy a hacer con todas estas enfermedades? ¿Por qué tan joven y como con tantas cosas? Y al ir estudiando y ahondando más en este tema de la nutrición, pues me di cuenta que desde muy pequeños todos estamos haciendo las cosas como un poquito al revés. Entonces espero que con esta charla empecemos a mitigar y así como dijo la doctora Yuranis, empecemos a impactar las mentes de las personas para que esto cambie. Súper, mil gracias, Laura. Bueno, vamos a empezar entonces ya con el contenido. Es importante, vamos a aprender un poquito de dónde viene el tema del azúcar, si es un alimento que se cultiva, porque consideramos que no es natural, se supone que todo lo que viene de la tierra es bueno. Vamos a hablar un poquito de eso. Vamos a hablar sobre las enfermedades crónicas, vamos a hablar sobre las infecciones muy relacionadas con el tema de alimentación, no es solamente externo, es también lo que entra a nuestro cuerpo. Vamos a hablar de cómo va a ser el proceso estos 21 días del reto que van a recibir, cómo va a ser todo este paso a paso. Y finalmente vamos a hablar de las preguntas que les hicimos en la encuesta en el grupo de WhatsApp sobre qué temas les gustaría aprender más. Vamos a hacer como esos punticos adicionales de preguntas e inquietudes que ustedes tienen. Y al final de la reunión, pues ya abrimos el espacio para preguntas, alzan la manito y vamos contestando. Entonces, bueno, vamos a hablar primero del azúcar. ¿De dónde viene el azúcar? El azúcar, sus cultivos se datan de hace más de 5.000 años en Nueva Guinea y en el este de Asia. Era allí principalmente donde se cultivaba la caña de azúcar. De ahí llega y se esparce por toda Europa por el comercio de los árabes y los persas. Muchos años después, ya cuando está el descubrimiento de América, llega Cristóbal Colón y traen el cultivo de caña de azúcar a todo lo que es América, desde América del Norte hasta América del Sur. ¿Qué sucede en este punto? Acá este cultivo se incrementa porque como la mano de obra esclava era tan barata, podían aprovechar para cultivar un montón, sacar un montón y asimismo se aumentaba la demanda desde Europa. Hay una película que a mí me pareció súper interesante que habla sobre esta historia del descubrimiento que se llama, tengo por acá anotado, no me acuerdo muy bien, Asesinos de la Luna. Esa película salió el año pasado y en esa película cuentan un poquitico de cómo los indígenas del norte, los piel roja,
una vez llegaron los europeos y pasó pues todo lo del descubrimiento, se empezaron a enfermar muchísimo de diabetes, una enfermedad que acá no existía y era por ese consumo de azúcar. Muchos empezaron a morir a causa de la diabetes. Entonces, bueno, era un alimento que acá era totalmente nuevo, que acá en esta área no se consumía, que viene desde otro país. Más adelante llega la era industrial y los avances en la refinería en producir azúcar refinada hizo que se incrementara mucho más la producción, que su demanda fuera mucho mayor, y ahí es cuando ya viene todo el cuento de la industria alimenticia, la industria azucarera, cuando ya después vamos a la historia y nos damos cuenta que hay un montón de publicidad anteriormente, de los años 20 a los años 50, donde decía el azúcar es súper buena para la salud, dale azúcar a tus niños, da energía, es súper importante. Entonces, de esa época para acá, era industrial, años 20, industria azucarera, es cuando realmente empieza a incrementar las enfermedades metabólicas en las personas. En redes hay una imagen muy común, hace días Laura la compartió, creo, que es un videíto de un montón de personas caminando en los años 20, todos normalitos, delgados, muchísimas personas, y un video mucho más actual de hoy en día, donde todas las personas que están caminando están en un estado de sobrepeso o obesidad. Entonces, eso nos da una información importante. De la historia del azúcar hay muchísimo para ahondar. Después, en el transcurso de estos 21 días, les vamos a ir pasando daticos, historia, porque también es muy importante que ustedes sepan qué estudios hay, qué se ha comprobado, análisis científicos. Más adelante se pagó un estudio para que saliera que el consumo de azúcar era totalmente saludable, que era muy óptimo. Ya después llegaron todos los estudios que desmintieron eso, se dieron cuenta por quién estaban pagos, todo era un monopolio. Recuerden este dato muy importante, la industria azúcar, la industria alimenticia y la industria farmacéutica son de las más poderosas a nivel mundial, y hagamos esa relación. Entonces ahí hay un dato importante. Bueno, ya hablamos del azúcar, vamos a hablar un poquito ahora de entonces qué sucede cuando nos excedemos en el consumo de azúcar refinada, ¿cierto? De este alimento industrial. Ojo, es muy importante tener en cuenta, no quiere decir que nunca jamás nos vamos a volver a comer azúcar, que ya nunca más la torta de cumpleaños, que ya nunca más el heladito con el hijo o algo, sino qué sucede cuando hay un exceso en el consumo de azúcar, que es demasiado fácil llegar a esos excesos. Primero, pues porque es un sabor adictivo. Y segundo, porque tenemos muchos alimentos en nuestra canasta familiar básica que ni siquiera sabemos que contiene azúcar. Y ahí es donde vienen todas las enfermedades crónicas. Acá le doy la palabra a la doctora Yuranis, que nos va a contar sobre este tema. Bueno, como lo decía Caro, ¿cierto? No es como comernos de pronto una tortica y eso nos va a llevar a una enfermedad crónica como por ejemplo la diabetes, ¿cierto? No. Es el consumo excesivo de este tipo de alimentos o este tipo de carbohidratos y principalmente estos azúcares refinados, ¿cierto? Nos van a llevar a un impacto al desarrollo de las enfermedades que actualmente estamos en el ojo del huracán como salud pública. ¿Listo? Son unas enfermedades crónicas que siempre han existido, pero que a medida que vamos como incrementando los ultraprocesados, los azúcares, la mala alimentación, estas enfermedades han ido incrementando. Y en la actualidad lo consideran como enfermedades modernas, pero nunca han sido enfermedades modernas, siempre han existido, solo que la alimentación de nuestros antepasados siempre ha sido pues un poco diferente, no estaban con tantos conservantes, no estaban con tantos azúcares como en la actualidad, ¿cierto? Entonces, en las enfermedades crónicas actuales podemos encontrar lo que son la diabetes, ¿sí? La diabetes es conocida como el azúcar en la sangre. Si yo le digo a un paciente para explicarle qué es diabetes, entonces él entiende, es azúcar en la sangre, ¿cierto? De las diabetes tenemos dos tipos. Una tipo 1, que es más de tipo autoinmune. Ciertos anticuerpos atacan unas células que se desarrollan a nivel del páncreas, ¿sí?
¿qué es lo que me va a generar la insulina? La va autodestruyendo, ¿cierto? Y por ser autoinmune, ocurre más en edades tempranas, desde la niñez, adultez joven, ¿sí? Y esta otra, que es la diabetes tipo 2, que ya se relaciona más con los hábitos alimenticios, ¿cierto? Entonces, la diabetes tipo 2, ¿qué vamos a encontrar? Un consumo excesivo de esos azúcares refinados, ¿cierto? Ciertos carbohidratos, nutrientes que no nos van a aportar tantas condiciones positivas o impactos en la salud, van a hacer que esas células que se generan a nivel del páncreas, llamado islotes de Langerhans, la cual me va a dar la producción de esa hormona que es insulina, haga una resistencia a ese nivel, ¿sí? Y eso nos va a llevar a que esos niveles de glucosa se eleven en sangre, ¿sí? Y es conocido como los diabetes tipo 2. No sé si a alguno le ha pasado de que ha visto de pronto alguna persona que es diabética, pero también se relaciona a una obesidad, ¿cierto? Ay, es que él estaba gordito y es diabético, tomaba pastillas, pero de repente se puso en un régimen de alimentación o se hizo una cirugía bariátrica y dejó de ser diabético. No, no es eso. ¿Qué es lo que pasó? Empezó a mejorar esos hábitos que le hacían generar una resistencia a la insulina, y al mejorar esa resistencia a la insulina pudo controlar ese tipo de patología. Si él no hubiese hecho eso, posiblemente nunca hubiera dejado pues esa condición de esa enfermedad. ¿Listo? Esta enfermedad también se relaciona con factores familiares, antecedentes familiares. Entonces, si yo sé que en mi familia, mi padre, mi madre, mis abuelos son diabéticos, ya yo tengo una condición genética para desarrollar la enfermedad. Si a eso le agrego que no me alimento bien, consumo estos tipos de azúcares, carbohidratos, nutrientes que no son saludables, ¿cierto? El incremento de esta enfermedad va a ser mucho mayor a que yo la desarrolle. Actualmente, no solamente lo estamos viendo en esos adultos mayores, la estamos viendo en personas jóvenes. Precisamente, ¿por qué? Por malos hábitos en su alimentación, ¿sí? Otro tipo de enfermedades, como le decía, que son crónicas, desarrollado a estos malos hábitos o a estos consumos excesivos de azúcar, está la obesidad. Al ser gorditos, esos adipocitos que se localizan en ciertas partes del cuerpo hacen resistencia a la insulina. Al hacer resistencia a la insulina, también me va a incrementar los niveles de glucosa en sangre. ¿Listo? Entonces, al incrementar esos niveles de glucosa en sangre, cuando yo consumo esos ultraprocesados, esos azúcares refinados, van a generar que unas calorías vacías no me nutren, supuestamente me van a dar energía, pero no es una energía que mi cuerpo requiera como tal, ¿cierto? Sino que es algo muy vacío y me va a generar una condición patológica. Y allí es donde también vamos a desarrollar la obesidad. ¿Listo? Enfermedades cardiovasculares también a causa de estos tipos de alimentos, ¿cierto? ¿Cómo se relaciona la enfermedad cardiovascular con el consumo de este tipo de alimentos? Debido a que hay una influencia negativa de estos azúcares, ¿cierto? Estos azúcares van a impactar a nivel hormonal, como le digo, la insulina, ¿cierto? La insulina hace resistencia cuando hay depósitos de grasa, ¿cierto? Entonces desarrolla algo en las arterias, en los vasos sanguíneos que se llaman placas ateromatosas. Entonces hagamos de cuenta que somos como un tunelcito y aquí en ese tunelcito se va a desarrollar una plaquita. Esa plaquita de grasa va a hacer que no exista un flujo sanguíneo adecuado
aumentando lo que es la resistencia vascular periférica, y al aumentar esa resistencia vascular periférica, también me conlleva a desarrollar otra patología que se llama hipertensión arterial, que es la elevación de la presión arterial. ¿Listo? Entonces, ahí relacionamos. Entonces, todo eso, una enfermedad me va llevando a la otra por el consumo de este tipo de alimentos. Además de problemas dentales, también es otra de las causas de estos consumos. Nosotros generalmente tenemos unas bacterias propias a nivel bucal, ¿cierto? Con el consumo de estos, estas se van a alterar, ¿cierto? A alterarse van a producir ciertos ácidos que van a deteriorar lo que son el esmalte de los dientes y nos van a favorecer también más fácil a la aparición de caries. ¿Listo? Y enfermedades periodontales. Recordando que ciertas enfermedades periodontales también nos pueden afectar a nivel coronario, ¿cierto? Por cierto tipo de bacterias. Entonces también es importante tener pues como en cuenta que hemos de manejar el consumo de esos azúcares que no son nada saludables, nos van a llevar a desarrollar este tipo de enfermedades. Trastornos metabólicos también nos van a llevar a desarrollar este tipo de consumo de azúcares, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos van a llevar a que ese hígado no me funcione adecuadamente. ¿Por qué? Porque hay una sobrecarga de fructosa y al haber una sobrecarga de fructosa va a impactar a nivel del hígado. Esos adipocitos se van a volver como locos para hacerme entender, ¿sí? Y de esa manera se va a generar lo que muchos conocen como hígado graso. Entonces, desde ningún punto de vista, el consumo de azúcares, ni ultraprocesados, ni alimentos no saludables, ni ciertos carbohidratos, me van a favorecer a tener un impacto en mi salud, ¿cierto? Adicional a esto, cuando nosotros no consumimos nutrientes, ¿cierto?, que nos lleven a un adecuado reserva energética, por llamarlo así. Hay alimentos que son como las proteínas, ¿cierto? Las proteínas son una grasa, nos aportan energía y esa energía sí es saludable. Los azúcares refinados que no nos aportan ese tipo de energía o de reserva de energía, ¿cierto?, de tipo saludable, es lo que nos va a llevar finalmente a desarrollar todo este tipo de enfermedades. Y es allí donde yo quiero entrar, como entrar un poquito en cada uno de ustedes y que llevemos a ese subconsciente de que debemos de alimentarnos mucho mejor, de que esas creencias, esos alimentos de los cuales nos engendraron nuestros padres, ¿cierto?, nos van a llevar no a una vejez saludable. Sí, muchos dirán, pero es que a la final todos tenemos que morir, todos somos viejos, todos tenemos que llegar a viejo, pero ¿bajo qué condiciones yo voy a llegar a esa vejez? ¿Bajo qué condiciones yo actualmente voy a tener un buen rendimiento o una buena salud? ¿Cierto? Entonces ahí es donde yo los invito a todos a que operemos ese cerebro, llevemos ese mensaje a ese subconsciente de que una buena alimentación, un estilo de vida saludable me va a llevar a prevenir este tipo de enfermedades. Le voy a dar entonces la palabra a mi compañera Laura, el cual también les va a abordar sobre otro tema que son las infecciones vaginales por cándida, en el cual también es impactada por el consumo de ultraprocesados y de estos azúcares refinados. Listo. Perfecto. Entonces, miremos que este consumo de azúcar, todo lo que ya dijo la doctora Yuranis, agreguémosle que también es ayudante a las infecciones vaginales, ya hablando un tema más de mujeres, ¿cierto? ¿Cómo lo es la candidiasis? La candidiasis es una infección
causada por distintos tipos de hongo cándida. Por ejemplo, cuando vamos a hacernos exámenes porque hay un flujo vaginal inestable o unos olores fuertes y se nos dicen que tenemos vaginitis, vulvovaginitis, vaginosis, vulvovaginosis, hongo cándida, todas estas enfermedades están 100% relacionadas con el consumo excesivo de azúcar. Y no solo es en las mujeres es más fácil, es más común de detectar por los síntomas vaginales. Pero, por ejemplo, los hombres, obviamente, que no tienen vagina, no tienen síntomas vaginales, los síntomas, valga la redundancia, son diferentes. Entonces, los síntomas, por ejemplo, en mujeres son flujo vaginal anormal, abundante o espeso, picazón, inflamación, olor fuerte, sensación de dolor mientras se tienen relaciones sexuales, dismenorreas, o sea, pues dolores demasiado fuertes en el periodo de la menstruación. Y los síntomas en hombres y mujeres, porque a las mujeres fuera que nos da estos síntomas en la vagina, también nos dan estos otros síntomas que les dan a los hombres, que es acné excesivo, ese acné que se forman como unos cúmulos de 2 o 3 barritos juntos, ese acné así súper rojo, alergias al ambiente, por ejemplo, si tú desde que naciste eres alérgico a algo, listo, eso ya va a factores genéticos o a factores patológicos. Pero si ya eres un adulto y de la nada te resultó una alergia, una rinitis, una sinusitis, una alergia en los ojos, una alergia en la piel, eso va muy relacionado al hongo cándida, que se está incrementando en el intestino, en nuestra flora intestinal, en nuestra microbiota. Y no es que el hongo cándida sea malo. Lo malo, porque el hongo cándida vive en nuestro organismo, lo malo es cuando se empieza a formar de una manera acelerada, a crecer de una manera acelerada, ¿sí? ¿Y de qué se alimenta? ¿Cuáles son los factores entonces que me alimentan ese hongo cándida? El azúcar. Entonces hay 3 factores por los que el hongo cándida es resistente, ¿sí? 1, la diabetes. Por lo general, todas las personas que sufren de diabetes tienen problemas con el hongo cándida. Si ese no es tu caso, podría ser el caso de recibiste un tratamiento agresivo o prolongado con antibióticos. Si ese no es tu caso, entonces es el consumo excesivo de azúcar y carbohidratos vacíos. ¿Y por qué regresa nuevamente? Porque, a ver, los tratamientos médicos tratan más bien de atacar el síntoma, no la raíz, solo el síntoma. Entonces nos envían antibióticos o fungicidas. Fungicidas son agentes que matan los hongos. Nos mandan fungicidas a nivel vaginal, como óvulos, ¿sí? Estos óvulos obviamente van a atacar el hongo que se segregó en la vagina, pero no van a matar el hongo que hay segregado en toda nuestra microbiota intestinal. Y como ya lo dije desde el principio, está 100% relacionada el hongo cándida de la flora intestinal con el hongo cándida que se segrega en mi vagina. Si está incrementado en mi microbiota, está incrementado en mi vagina. Entonces, sí, los óvulos muy ricos me quitaron el síntoma por unos días, por unas semanas, pero el hongo volvió. Entonces ya no nos mandan solamente medicamento para introducirnos, sino orales, fluconazol, varios antibióticos y fungicidas. Pero lo que pasa es que estos fungicidas, fuera de atacar el hongo cándida, también atacan otros agentes, es decir, barren con todo. Al barrer con todo, pues no quedan agentes que vuelvan a controlar este crecimiento acelerado del hongo cándida. Así que cualquier rastrico de hongo cándida que haya quedado por ahí, vuelve y se segrega rápidamente. Por eso vuelve la candidiasis. ¿Qué hacer
para erradicar ese hongo de raíz que no me vuelva a dar? La solución es: deje el azúcar, cambie de hábitos, eliminar de la dieta el azúcar y reducir los carbohidratos de alto índice glucémico en la dieta. Unos fungicidas naturales, ya expliqué que los fungicidas son los que matan los hongos. Esos fungicidas naturales son aceite de coco, aceite de orégano y ajo. Hay varias receticas que en el transcurso de estos 21 días les vamos a estar compartiendo por si alguien sufre de hongo cándida. ¿Saben en los hombres cómo es muy fácil de detectar el hongo cándida? Porque viven con reflujo o con agriera y están de la nada, ni siquiera han comido nada y ¡ay! Me dio una agriera, ¡uy! Me dio una quemazón hasta acá. En los hombres se da mucho esa agriera y ese reflujo y es porque tienen hongo cándida. ¿Listo? Entonces ya le voy a dar la palabra a mi compañera Carolina, que nos va a hablar de la alta densidad calórica y baja nutrición. Listo. Gracias, Lau. Gracias, Yura. Bueno, vamos a hablar del tema de la alta densidad calórica y baja nutrición. Eso es un tema por el que la gente se preocupa mucho cuando hablamos de dejar el azúcar. Es más, incluso pues es uno de los mitos, y es que las personas creen que dejar el azúcar es dejar todos los carbohidratos porque pues finalmente se convierten en glucosa. Una cosa es la glucosa, otra cosa es la azúcar refinada. Eso era algo que nos preguntaban mucho en los gimnasios. Entonces, ¿qué sucede con los alimentos ultraprocesados y ricos en azúcar? Te aportan calorías vacías. ¿Qué sucede con las calorías vacías? Te dan una carga energética muy alta, pero no tienen aporte nutricional. ¿Qué sucede cuando hacemos ciertos cambios y empezamos a dejar el consumo de alimentos ultraprocesados y azúcar? Pues quitamos estos alimentos que nos llenan, más no nos alimentan, simplemente ocupan espacio, y le damos pie a consumir mayor carga de alimentos que en realidad sí tienen aporte nutricional, además de que también te dan una carga energética. ¿Por qué subimos de peso? Los alimentos ultraprocesados, la mayoría, tienen azúcar añadida. Es tan sencillo como que ustedes vean un pan integral, que uno se supone que un pan integral es saludable, que es limpio, que nos lo recomiendan incluso cuando las personas son diabéticas, come pancito integral, no sé qué, pero cuando uno mira los ingredientes, en los ingredientes dice que tiene azúcar. Cuando uno sigue leyendo los ingredientes, dice que tiene aceites vegetales, que por lo general son aceite de girasol. Los alimentos ultraprocesados son muy cargados en este tipo de grasas no saludables, en azúcar para su proceso de conservación, y ahí es donde el cuerpo en realidad empieza a sufrir una inflamación crónica. Ahí es donde estamos tan inflamados, estamos tan cargados o tan intoxicados, por así decirlo, que el cuerpo no es capaz de absorber la totalidad de los nutrientes que consumimos de alimentos que sí tienen aporte nutricional. Y ahí es donde vienen todas las enfermedades metabólicas de las que nos hablaba la doctora Yurani. Entonces, ¿qué otra cosa sucede cuando consumimos alimentos ultraprocesados? Alimentos con baja densidad nutricional y alta densidad calórica. Vienen los problemas de obesidad, sobrepeso, bajones de energía, porque te dan energía de forma muy inmediata, pero no sostenida, no es tan eficiente. Lo más importante de todo es que este tipo de alimentos afectan nuestra salud digestiva. Entonces, lo decía Laura, lo decía la doctora Yuranis. Cuando consumimos mucho este tipo de alimentos, se afecta nuestra flora intestinal y nuestra microbiota. No sé si es el caso de alguien acá en el grupo, si es el caso de alguien muy atento a esto, y es que hay personas que son adultas, que pues llevan años diciendo, es que yo sufro de estreñimiento, es que yo sufro de colon irritable, es que he probado muchas fibras, es que he tomado muchos medicamentos y el colon irritable o el estreñimiento no se me va. Pero cuando uno revisa los hábitos de estas personas y su alimentación, se da cuenta en realidad por qué ese estreñimiento no se ha ido, a no ser pues de que sea una persona que de nacimiento
tenga una enfermedad digestiva, algo que venga relacionado con eso. Entonces, muy importante, si tu flora intestinal está alterada, si tu microbiota no está funcionando de la forma correcta y las bacterias normales de la flora intestinal no son las adecuadas, no están en balance, primero tu cuerpo no va a absorber los nutrientes necesarios. La microbiota es casi que nuestro cerebro principal, tanto que si tu microbiota no está funcionando bien, tu función cerebral también se empieza a ver afectada. Y acá vienen problemas de depresión, de ansiedad, de bajones de energía. Es más, uno de los principales causantes hoy en día de la depresión, la ansiedad, los bajones de energía, los estados de ánimo, lo que llaman hoy en día generación de cristal, los pelados son muy flojos, viven deprimidos, que no sé qué, en realidad no es un tema de generación solo porque están jóvenes, es un tema de mala alimentación. Muchas personas no están deprimidas, sino mal alimentadas. Entonces, esto también es una alerta. Reducir el consumo de azúcar refinada y alimentos ultraprocesados, fresquitos en polvo, esto lo hemos estado mandando estos días, refrescos en polvo, salsas de paquete, sopas instantáneas, condimentos como caldos en polvo para la comida, harinas supuestamente integrales, gaseosas, cero azúcar. Reducir el consumo de estos alimentos te va a permitir consumir otros alimentos naturales que te van a aportar más nutrientes y te van a ayudar en ese proceso de recuperación de la flora intestinal. Bueno, ya terminamos con este tema y vamos a hablar de algo muy importante. Consejos para empezar a bajar la ansiedad. El azúcar es un alimento altamente adictivo. Los ultraprocesados son altamente adictivos, incluso los ultraprocesados que no son dulces. Las pizzas, las salchipapas, las hamburguesas con un montón de papas fritas, todos los alimentos ultraprocesados son altamente adictivos. ¿Qué podemos hacer cuando empezamos en este proceso de cambio de chip, de generación de conciencia, de operarnos el cerebro, como dice la doctora Yuranis? Vamos a darle prioridad a alimentos con nutrientes, proteínas, grasas de buena calidad y buenas fuentes de fibra. Si nosotros tenemos una primer comida del día donde tengamos una buena calidad de proteínas, de grasas y de fibra, eso nos va a permitir sentirnos más saciados durante el día, nos va a permitir que nos baje un poco la ansiedad y que nuestros picos de glucosa en sangre no sean tan altos. Si los picos de glucosa en sangre están muy altos, todo el tiempo vamos a tener ansiedad. Tomar más agua. Muchas veces confundimos hambre con sed. La mayoría de personas que apenas están haciendo como este cambiecito no toman tanta agua, no se hidratan tan bien. Entonces uno dice, ay, tengo hambre, tengo ganas de estar picando, pero mentiras que lo que tenía era sed y no nos dábamos cuenta. En este proceso nos vamos a aprender a identificar cómo funciona nuestro cuerpo. Cuando tengan antojitos, cuando quieran algo dulce en estos días que van a pasar, nosotros les vamos a entregar unas opciones de postres saludables, postres donde se priorizan las proteínas, donde hay alimentos ricos, dulces, naturales como las frutas, que además pues te aportan vitaminas y minerales, también te pueden dar un aporte de fibra. Eso nos va a permitir darnos cuenta que sí se pueden hacer reemplazos con alimentos saludables y que pueden ser mucho más ricos. Bueno, vamos a hablar ya en este momento de qué vamos a hacer en este proceso del reto. Ustedes, es demasiada información, son muchísimos documentos, van a recibir los planes semanales, hoy van a recibir la lista de mercado, ayer les enviamos una comparativa de qué alimentos eran innegociables que no íbamos a consumir y con qué los íbamos a reemplazar. Amigos, si ustedes pueden quitar esos alimentos de por vida prácticamente, o sea, que en su canasta de mercado no vuelva a haber ese tipo de alimentos y reemplazarnos con los que le pusimos, créanme que la vida les va a cambiar por completo. Esas tablitas se las mandamos ayer para que empiecen a mirar, a identificar, mira, entonces yo tengo este alimento, esto no es tan saludable, yo creía que sí, bueno, empezar a hacer esos reemplazos. Hoy les vamos a mandar la lista de mercado. Con ese tema es muy importante que nos estresen.
No es una lista de mercado de una cosa que ustedes digan, yo esto dónde lo consigo, esto cuánto me vale, entonces ya cuánta plata más tengo que gastar. No, esta lista de mercado la organizamos para que ustedes sepan cuáles son las proteínas más importantes, todo lo que es de origen animal. Una cosa es uno comprar la carnita de cerdo y de res en la carnicería, armar sus propias hamburguesas. Otra cosa es comprar la hamburguesa que ya viene lista en una caja en el supermercado. Incluso nos sale mucho más cara comprar esa. Entonces, ¿cuáles son los alimentos más importantes en proteínas, en grasas, en vegetales, en fibras, en frutas? En frutos secos. No quiere decir que ustedes esta lista la tienen que comprar al pie de la letra, no, basado en sus gustos, en lo que tienen en su canasta familiar, en lo que sí comen, en los que sí les apetece. Yo no les puedo decir, por ejemplo, que la papa es muy buena y darle 1000 propiedades de la papa, pero puede que a ti no te guste la papa, como en mi caso, por ejemplo, no es mi alimento favorito, prefiero otro tipo de carbohidrato. Entonces, basado en eso, van a coger esta lista de mercado. Esta va a ser su guía durante todo este tiempo. Y mañana van a recibir cómo vamos a distribuir los planes de alimentación durante estas 3 semanas. Primero, vamos a hacer desintoxicación, vamos a hacer unos batitos verdes, vamos a aumentar la fibra, vamos a hacer unas descargas en la noche con alimentos mucho más livianos, de más fácil absorción. Eso les llega mañana. ¿Por qué no todo hoy? Pues porque si les llega todo hoy, es un montón de alimentos que leer y terminamos volviéndonos locos. Entonces, toda la información la vamos a recibir de a poco para que tengamos tiempo a hacer preguntas. Está el WhatsApp disponible, empiecen a mirar qué les falta. Listo, van a recibir receticas de postres, van a recibir receticas de ensaladas, la misma ensalada de lechuga, tomate y zanahoria todos los días es muy aburridora, yo lo sé, hay otras opciones más ricas. Vamos a recibir unos videos con recetas, videos de apoyo, vamos a hablar de la parte de las infecciones, cómo combatirlas. Yo sé que esto es algo muy común y que la mayoría de personas ni siquiera sabe identificar el por qué le dio o de dónde viene. Vamos a hablar sobre la parte mental. En este momento ya vamos a abrir espacio para hablar de las preguntas que ustedes realizaron en la encuesta, que era importante saber o tener conocimiento. Entonces vamos a empezar sobre el tema de los beneficios que vamos a recibir, lo que vamos a sentir para que ustedes se identifiquen en este tiempo. Ay, a mí me dijeron que yo iba a empezar a sentir esto. Sí, es verdad, yo lo estoy sintiendo. Ah, es que yo me estoy viendo de tal forma. Ah, es que yo estoy sintiendo tal cosa. Entonces, de esos beneficios vamos a hablar. Laura nos va a hablar de los beneficios y de qué aspectos tener en cuenta en este tiempo que vamos a empezar a cambiar o sentir diferente. Listo. Entonces, el primer beneficio que vamos a sentir es la pérdida de peso o la desinflamación, ya que este azúcar refinada conduce a unos picos muy altos de insulina y de calorías vacías, o sea, que nos hacían. Y eliminar ese azúcar nos mantiene como en un déficit calórico. Estos azúcares refinados tienen un alto nivel de calorías, ¿sí? Y eliminarla, erradicarla, nos pone en un déficit calórico. Entonces, el primer beneficio, pérdida de peso. Nos va a mejorar mucho la energía o la energía va a ser más constante, ya que al no haber esos picos, porque bueno, no todos son del Vital acá, ¿cierto? En la capacitación que se dio en el Vital se explicaba cómo esos picos, así mismo como suben de empinados, así mismo bajan. Entonces, yo, digamos, me tomo, no sé, un energizante lleno de azúcar, pico alto, pero al momentico, ¡pum!, ese mismo pico va a bajar, entonces la energía vuelve y baja así mismo como subió. Mantener entonces estables durante todo el día, estables y constantes estos picos de insulina, nos va a mejorar la energía. La salud de la piel también va a mejorar mucho, manchitas, esta piel reseca, aclara la textura de la piel, disminuye la aparición de estos brotes cutáneos, porque como ya se los mencioné ahorita, pues se va a dejar de alimentar ese hongo cándida, entonces no vamos a tener estos brotes. Y mejora la salud mental, ya que como Caro lo explicó ahorita, los excesos de azúcar no dejan que el cerebro coja la glucosa que necesita y no hace bien las conexiones neuronales y esto causa inflamación cerebral.
Al eliminar el azúcar y reemplazarlo por otras cositas que nos hacen tener ese flujo de glucosa más constante, el cerebro tiene la gasolina para funcionar mucho mejor. Entonces, esas enfermedades mentales que creemos que tenemos van a disminuir y ustedes van a notar el cambio, ¿sí? Ahora entonces vamos con otro beneficio que es la ganancia de la masa muscular, que Caro nos va a hablar de ello. Bueno, esa es una pregunta que me hacen muy común, o hay muchas personas que llegan y me dicen, yo no puedo eliminar el azúcar porque yo entreno muy duro y hago un entrenamiento muy fuerte. Esto no está relacionado. Cuando dejamos el consumo de azúcar refinada, no de glucosa, o sea, un plátano nos aporta glucosa en sangre, una papa, una carne nos aporta un pico de glucosa. Cuando dejamos el azúcar refinada, se favorece nuestro entorno hormonal. La insulina es una hormona, es la hormona que transporta el azúcar en sangre. Entonces, ¿qué sucede? Se regula la insulina, se regula la leptina. La leptina es la hormona que regula la ansiedad y se regula los niveles de cortisol, hormona que regula el estrés, básicamente, ¿cierto? Entonces, si disminuimos el consumo de azúcar refinada, nuestro entorno hormonal se favorece. Le damos pie para que podamos consumir mayor calidad de nutrientes en los alimentos. Es muy diferente comernos un paquete de papas fritas a comernos unas papas que nosotros mismos hacemos en el air fryer, que preparamos, que no tiene conservantes, que sabemos que la trajimos de la reguetería. Es muy diferente nosotros comernos una chocolatina gigante porque vamos a ir a entrenar, a cuidar nuestro desayuno o almuerzo con unos nutrientes que sabemos que nos va a dar el aporte energético necesario para poder ir a entrenar y rendir bastante. Entonces, es muy importante tener en cuenta que dejar el azúcar no está relacionado con pérdida de masa muscular y que consumir más azúcar nos va a ayudar a aumentar la masa muscular. ¿Cómo crecen los músculos? Pues cuando uno va y entrena, rompe fibras, esas fibras se rompen y después cuando uno come y duerme es que todas esas fibras se restablecen y crece la masa muscular. Por eso es súper importante el sueño. Eso sí es algo fundamental. Cuando dormimos es que todo se regenera. Entonces, si cumplimos con los nutrientes, estamos alimentando bien nuestros músculos, estamos bien en energía y estamos durmiendo muy bien, créanme que su resultado físico con el entrenamiento va a ser demasiado bueno. Entonces, muchachos, si ustedes entrenan duro, si se dan la pela en el gimnasio, van a ver cómo estos días haciendo cientos reemplazos en los alimentos, que ya sabemos con qué reemplazamos y vamos a recibir receticas y demás, van a ver cómo mejora su rendimiento, cómo mejora el estado de ánimo, cómo mejora la digestión. Otra cosa muy importante, pues tener en cuenta que para también obtener un resultado físico es muy importante cuidar la nutrición. Para eso los invito. Acá hay un grupo de profesionales que los podemos ayudar, un plan de alimentación dirigido, personalizado. ¿Cómo se hace un plan de alimentación personalizado? Uno se basa en la calidad del sueño, en el requerimiento nutricional de la persona según su edad, su estatura, su peso actual, sus porcentajes de su composición corporal, su gasto energético, si está todo el día de pie, si está todo el día sentado, qué tipo de entrenamiento hace, en qué cantidad. Entonces también, muchachos, los invito a que no se pongan a inventar, a decir es que yo vi en internet que esta persona tenía que comer así, 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 y por eso tiene ese resultado, yo voy a hacer lo mismo. No, recuerden que hay individualidades. Bueno, dejando claro el tema del azúcar en la ganancia de masa muscular, vamos a hablar de los impactos en la salud. Y es que les digo, cuando una persona cambia sus hábitos de alimentación, hay enfermedades que incluso son reversibles. Y hemos tenido casos, acá Laura y yo, hemos tenido pacientes que han llegado hipertensos, con triglicéridos y colesterol altos, que creen que toda la vida van a depender de un medicamento, con un cambio en un tiempo de 3 meses increíble. Entonces acá la doctora Yurani nos va a hablar de esos impactos en la salud. Bueno, ¿sí me escucha? Bueno, como hemos venido desarrollando pues toda la charla, ¿cierto? Todo va encaminado a un objetivo y es mejorar ¿qué? Nuestra propia salud. Tener un estilo de vida saludable nos lleva a tener una adecuada salud y no solo física, sino también mental y emocional. Si yo me veo físicamente bien, ¿cierto? Eso me va a llevar a que mi autoestima se eleve
y mis emociones siempre estén arriba y no abajo, ¿cierto? Entonces, ¿me va a mejorar en qué parte? En la parte digestiva también. ¿Por qué? Porque si me mejora esa disminución o quitar esos azúcares refinados, esos ultraprocesados, esos alimentos que no son saludables, me va a llevar a mejorar un proceso inflamatorio a nivel de la flora intestinal, ¿cierto? Entonces, eso me va a impactar positivamente y me va a llevar a que mi problema de colon, mi problema de estreñimiento, mi problema de diarrea crónica, debido a un proceso inflamatorio por el consumo de estos alimentos, ¿cierto? Se me controle, ¿cierto? Y se me elimine y eso me lleve a tener una mejor calidad de vida. Y de hecho, una de las enfermedades más difíciles de tratar es la del colon. O sea, el estreñimiento también se asocia ¿a qué? A un estado de ansiedad. Y ahí voy al otro impacto. Si yo mejoro ese consumo de azúcares y alimentos ultraprocesados que no le van a hacer bien a esos picos de insulina que se van a elevar, a esa elevación de glucosa en sangre, ¿cierto? Si siempre los voy a tener como un yo-yo y no voy a tener una glucosa en sangre estable, ¿qué va a hacer? De que me genere más ansiedad y que esa ansiedad me desarrolle problemas emocionales, depresión, ansiedad. Entonces, ahí vamos impactando en muchas enfermedades, ¿cierto? Como lo dije al principio, el ejemplo de la diabetes. Es que yo conocí que era diabético, consumía medicamentos para la diabetes y aparte era gordito, pero cuando lo operaron o cuando mejoró sus hábitos de alimentación o bajó de peso, dejó de ser diabético. Ahí está la solución, ¿cierto? Mejorar pues ese consumo pues de alimentos ultraprocesados o azúcares. Me va a dar mayor energía, ahí va a impactar. Si yo consumo alimentos que me mantengan esos gastos energéticos durante todo mi día, ¿cierto? Y no sea con el consumo de este tipo de azúcares, mis picos de azúcar no van a estar como un yoyo ni como una montañita, sube y baja, sino que se van a mantener estables y eso me va a mejorar toda mi parte física y mental. ¿Listo? Entonces, ¿qué positivo hay en todo esto? Pues mucho. Me va a mejorar mi parte física, mi parte emocional, mi parte mental, ya que voy a tener los niveles de glucosa en sangre estable, que me va a evitar a desarrollar todas esas patologías que hemos hablado. ¿Listo? Entonces, aquí como puntual es, opero mi cerebro, cambio mi chip, de esa manera disminuyo todas esas enfermedades de las cuales hemos estado hablando, ¿cierto? Y eso me va a llevar a que a una buena calidad de vida, tanto física como mental. Entonces, mi invitación en este momento es que operemos el cerebro, llevemos el mensaje al subconsciente, nos impacta a nosotros y a medida que nos impacta a nosotros, nos va a impactar también a nuestro grupo familiar y a nuestro entorno, a nuestros amigos, ¿cierto? Entonces, yo cambio y alrededor también puedo cambiar. Y de esa manera voy a contribuir un granito de arena para que todas este tipo de patologías que hemos venido hablando se puedan minimizar. Y ese 2035 no lleve a esos 4.000 millones de personas a desarrollar la obesidad. ¿Listo? Es como la invitación y el gran impacto que es dejar azúcares y ultraprocesados, carbohidratos y alimentos que no nos aportan unos nutrientes necesarios para tener una calidad de vida. Bueno, Lau nos va a contar sobre las diferencias del azúcar. Esto es muy importante porque ya esta es la base como de lo que vamos a hacer de acá para allá. Bueno, y es que hay muchas personas que ya me han preguntado o que confunden aún el azúcar natural con el azúcar añadido, ¿sí?
Porque entonces muchas personas preguntan, bueno, ¿y el azúcar de las frutas? Porque esas también traen azúcar, entonces, ¿qué pasa con ese azúcar? Lo que pasa con las frutas, no jugos de frutas, con la fruta, es que cuando tú la consumes entera, esa fruta viene acompañada de una fibra. Esa fibra es la que me lleva de la manito a la glucosa y le dice, venga, a la fructosa, que es el azúcar que traen las frutas, le dice, venga fructosa, que usted va a ir conmigo de la manito a mi ritmo y vamos a ir a un ritmo lento y constante. Cuando nos tomamos el jugo de fruta, que le quitamos todo el bagazo a la fruta y lo botamos, lo colamos y botamos el bagazo y nos tomamos solo la fructosa, esa fructosa se va desatada haciendo lo que ella quiere porque no está el regulador que es la fibra, ¿sí? A diferencia del azúcar añadido, que como ya le explicó Caro, no, son vacías, no traen ningún tipo de nutrientes, ni de fibra, ni de nada, entonces simplemente se van a sangre. Por ejemplo, las fuentes, bebidas azucaradas, pasteles, jugos de fruta, dulces, salsas ultraprocesadas. ¿Y cuál es el impacto? Entonces el impacto son calorías sin nutrientes adicionales, contribuyendo a los altos picos de glucosa en sangre y problemas en la salud. ¿Cómo podemos identificar este tipo de azúcares añadidos? Leyendo las etiquetas nutricionales. Todo lo que a mí me diga fructosa, sacarosa, dextrosa, jarabe de maíz, aspartame, todo eso son tipos de azúcar. Todo esto lo decodifica mi intestino como glucosa y me lo lleva a la sangre. Entonces es muy importante leer eso. Ya Caro entonces nos va a explicar en los niños que son un poquito diferentes, cómo reducir ese consumo de azúcar en ellos. Gracias, Lau. De esto que Lau acaba de decir que es súper importante, esos nombres, sucralosa, maltosa, aspartama, sulfame K, ustedes van a recibir una guía donde tienen la descripción de esos nombres y cómo identificarlos, porque pues acá hay un montón de nombres que acá nosotros tres no sabemos, pero que ustedes no. Y el propósito es que ustedes aprendan bastante, entonces no se preocupen que ese documento explicativo lo van a recibir para que cuando vayan a comprar un producto en el supermercado y lean, sepan en realidad qué están comprando. Bueno, ¿qué sucede con los niños? Hay gente que dice, es que yo tengo un niño, mi niño no puede dejar el azúcar. Ojo, acá Laura acabo de explicar la diferencia entre las azúcares. Importante, el azúcar no puede ser un premio para nuestros niños. Ay, se portó muy bien, tenga este bombombón. Ay, bueno, es que le fue súper bien en la escuela, entonces venga, le doy un helado. Ay, es que no se queda callado, venga, le compro una gaseosa. Ahí desde pequeños es donde viene la malnutrición. Ojo, no es desnutrición, sino malnutrición. Entonces, ¿cómo empieza este proceso infantil? Primero, la alimentación de la madre. Esto ya viene con una información genética, cómo las mujeres nos alimentamos antes de quedar embarazadas. Luego estamos embarazadas, nuestro bebé absorbe todos los nutrientes de lo que comemos, qué estamos comiendo durante ese periodo de embarazo, de qué estamos nutriendo a nuestro bebé para la formación de su sistema inmune, de su microbiota, de sus órganos y demás. El niño nace, su alimento único es la leche materna, pero ¿de dónde vienen los nutrientes de esa leche materna? Yo que estoy comiendo como madre lactante para darle el mejor aporte nutricional a mi bebé. Mucho cuidado, no es dejar los carbohidratos, porque hoy en día es muy común tener miedo a los carbohidratos, ya yo no como arroz, yo ya no como papa, yo ya no como nada. Esto es posible y se puede hacer, pero siempre bajo supervisión, bajo una guianza de un profesional, entender si los vas a dejar, por qué y qué tan eficiente es, y como madre, cuál es la mejor nutrición para tu bebé. Entonces, si yo soy mamá, estoy lactando, alimentos de buena calidad, alimentos naturales, estar muy enfocado en el tipo de grasas que estoy recibiendo, esto les va a ayudar a nuestro bebé a fortalecer su sistema inmune, al buen desarrollo de su intestino, su flora intestinal, a la salud de su piel y a su función neuronal y cerebral. El niño crece, ya empieza a comer alimentos sólidos y desde chiquito, el alpinito, el heladito, y ahí les voy a dar mi ejemplo y mi historia que yo no la conté. Yo nací con hipoglicemia, ¿cierto? De nacimiento.
Cuando yo me puse a investigar, obviamente mi mamá durante mi embarazo estaba malnutrida, consumía mucho azúcar, muchos alimenticos pues que no tenían mucho aporte, casi no se alimentaba de forma real, entonces así con hipoglicemia. Desde muy chiquita a mí me pasaba que de la nada me mareaba, me daban pues bajones de energía, incluso en el colegio estaba incapacitada para hacer educación física, imagínense en eso, nunca me preguntaron como, venga, usted cómo se alimenta, tal cosa, sino como usted no haga educación física, no puede hacer deporte porque se desmaya. Crecí, llegó la pubertad, tuve mi primer periodo y de ahí vinieron los problemas de ovario poliquístico. Importante a todas las mujeres que hay acá, todos los problemas que tengan relacionados con salud hormonal femenina, es muy importante el control ginecológico con médico, qué van a hacer en esta parte, pero también es muy importante revisar la alimentación. El síndrome de ovario poliquístico es algo que puede ser totalmente revertible a partir de buenos hábitos y alimentación, ejercicio de fuerza y alimentos ricos en nutrientes. Muy importante este tema, todo lo que tiene que ver con la parte hormonal femenina. Entonces, para que tengan en cuenta mujeres que tienen niñas pequeñas o en etapa de adolescencia. Entonces, no es como que le van a decir al niño, hey, hijo, no te puedes comer un helado nunca jamás, sino cómo ese tipo de alimentos se convierten en un premio, porque eso ya desde la parte psicológica empieza a crear ahí mella, cómo esos tipos de alimentos no pueden ser un premio, cómo les enseñamos desde nosotros educativamente que esos son placeres, gustos de momentico, pero que no son necesarios y que no es algo de todos nuestros días, y cómo nosotros podemos hacer que nuestros hijos tengamos alimentación y loncheras mucho más nutritivas. De este tema también van a recibir información en esos 21 días, loncheritas, snacks, cosas chéveres que podemos hacer, empacar loncheritas divertidas. A los niños les encantan los colores, como con alimentos naturales podemos incluir en la lonchera colores y cosas que a ellos les sepan ricos. Bueno, ya para finalizar, muy importante, todos, tómense en una foto el día de hoy, por favor, en ropa deportiva pegada o en vestido de baño, cuerpo completo, manitos abajo. Enseguida en el grupo les vamos a mandar un ejemplo de cómo se toman la foto, de frente, de lado, de espaldas. Uno muchas veces, y como uno se ve todos los días, uno se tira muy duro y uno dice, eso no me sirvió, no hizo ningún cambio, yo me veo igual, pero cuando uno ve las fotos, realmente es cuando se da cuenta de ese resultado. La apariencia de la piel cambia muchísimo, la desinflamación, la ropa también les va a ir diciendo algo. Entonces es muy importante hoy, todos bien juiciosos, se toman las fotos. En este momento les voy a explicar la lista de mercado, cómo funciona. Voy a compartir la pantalla, ya se las voy a mandar, se las vamos a mandar al grupo. Y vamos a ver qué sucede con esta lista de mercado. Entonces, acá me imagino que ya están viendo todos. Lista de mercado. Acá hay una frasecita, pues, como para que ustedes entiendan qué vamos a hacer, en qué trabajamos nosotros, nutrición, entrenamiento, reconexión. ¿Por qué hablamos de reconexión? Porque vamos por primera vez en la vida a entender cómo funciona nuestro cuerpo y a escucharnos. Acá les contamos para qué es esta guía, por qué está diseñada, cómo funciona, para qué sirve. Y en esta lista de mercado está distribuida por proteínas, por grasas, que son proteínas, que son grasas, que son vegetales, aderezos, frutas, lácteos. Acá está el índice, frutos secos, especias y condimentos, bebidas y alimentos que no debes consumir. Les damos todas las opciones, pero acá al final está otra vez que no deberíamos consumir. Listo. Acá, ¿para qué sirven las proteínas y qué son? Acá está toda la explicación si alguien no lo sabe. ¿Qué son las grasas? ¿En qué influyen en nuestro cuerpo? ¿Para qué sirven? ¿Qué son los carbohidratos? El carbohidrato simple, ¿cómo funciona? ¿Qué es? ¿Y qué es el carbohidrato complejo? ¿Cuál es esa diferencia? ¿Cómo funciona cada uno de nuestro cuerpo? Y acá ya sí vamos al desglose. Proteínas, lo que les decía, huevos, pollo, pescado fresco, mariscos, carne de res, carne de cerdo. Es que a mí no me gusta el pescado y los mariscos. Omito esa parte, no la tengo que comprar. De acá voy a comprar lo que me gusta. Grasas, aceite de oliva, mantequilla, la natural, aceite de coco, aceite de aguacate. En esta primera instancia es la mejor. ¿Que tengo que comprarlas todas? No, hay gente que a mí me dice, a mí el aceite de oliva me aterra, me parece muy maluco, el de aguacate me parece súper rico, y hay otros que me dicen lo contrario. Entonces esto pues se basa como en sus gustos. Vegetales, ¿cuáles son todos los vegetales? Si hay alguno que no esté en esta lista, pero que sea un vegetal que salga de la tierra, que a ti te gusta, lo puedes comprar.
Aderezos, acá esto es súper importante porque uno se va y dice, ay, la vinagreta para la ensalada, hay de tantos sabores, que la vinagreta César, que no sé qué, y uno va a ver, es un montón de cosas en frascos que nos venden que no nos alimentan. De esto hay un recetario, que es lo más importante en aderezos, el vinagre de manzana con madre. Este vinagre de manzana es un producto que nos ayuda a regular el pH natural estomacal. Un datico, la gastritis no da por no comer o no comer o comer a deshoras, la gastritis realmente da por un desbalance en el estómago y por un desbalance en la flora intestinal. Este es uno de los productos más potentes para eso. Además, ayuda a que los picos de glucosa en sangre no suban tanto. Vamos a hablar entonces de las frutas, cuáles frutas, si a ti te gusta, no sé, yo creo que acá no es el chontaduro, pues si te encanta el chontaduro, pues te puedes comprar el chontaduro. Lácteos, acá son lácteos, quesos, mozzarella, parmesano, blanco, listo. Acá no tenemos lácteos ricos en lactosa, no está tampoco la leche deslactosada, porque la leche deslactosada le quitan la lactosa, pero le añaden azúcar, entonces en realidad no es un buen alimento. Esta vez vamos a optar por leches vegetales, avena, leche de almendra, leche de coco. Y listo, acá hay unas frasecitas y unas cositas chéveres, entonces si tienen alguna duda, almidones, cereales, frutos secos, espinacas, nos preguntan. Ya el día de mañana, ya dejé de compartir pantalla, van a recibir entonces lo que va a ser la primera semana. No se estresen porque tienen que seguir un plan de alimentación súper estricto. Hoy les mandamos unas foticos de ejemplos de cómo es un desayuno, cómo es un alimento, un buen almuerzo. Tiene una buena fuente de proteína, una buena fuente de grasa, una buena fuente de fibra y un buen carbohidrato. Ya saben que si en su casa están acostumbrados a hacer la sopa, que con caldo Maggi, con caldo Nor, ahí hay unas especias que lo reemplazan, está en el cuadro que les mandamos ayer, cúrcuma, paprika, bueno, estas clase de condimentos. Mañana les enviaremos el otro documento. Y listo, les dejo acá ya espacio, preguntas, alcen la manito, nos cuentan qué pregunta tienen, a quién se la dirige, ya para que finalicemos. Valentina, Valen, Sí, quiero cuéntanos. preguntar en relación con, es que he escuchado que, digamos, no es recomendable como tomar jugos, digamos, porque son como muchas frutas que uno, digamos, si se las fuera a comer, pues, digamos, no, por ejemplo, un jugo de naranja, o sea, para hacer un jugo de naranja tienes que hacer como exprimir 20 naranjas, más o menos. Entonces he escuchado como que no es tan bueno y sobre todo porque dejas la fibra, pero quería como confirmar con ustedes qué pensaban del tema o si está bien, digamos, tomar el jugo de naranja en la mañana. Bueno, Valen, como le expliqué ahorita, cuando hacemos el jugo de naranja, fuera de que hay que usar muchas naranjas, igual para un jugo de mango, igual para un jugo de guanábana, para el jugo que sea, hay que utilizar mucha cantidad de fruta y fuera de eso, solamente te llevas el juguito, el bagazo, la fibra, la carnosidad de la fruta, la dejas en la cáscara o cuando lo cuelas la botas. Solamente te queda el azúcar viva de la fruta que se llama fructosa. Y como ya lo expliqué, esa azúcar fructosa, cuando no está acompañada de la fibra, te va directo a sangre, directo. No es como la fibra que la regula y le diga, venga, vamos a pasar primero por este proceso, vamos a pasar el hígado, luego vamos a ir por aquí. No le hace el recorrido, por así decirlo, sino que ella solita de una se va a sangre porque no hay quien la regule. Entonces, sí, los jugos de fruta no son tan saludables, no son saludables y no son recomendados para tomar menos en esta etapa del reto en la que estamos, que es empezando. Listo, entonces jugos de fruta, no, por favor. Más bien nos vamos a comer la frutica entera. Ah, muchas gracias. Gracias, Lau. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Pregunta, comentario, si no tienen preguntas, cuéntenos qué les pareció, vieron algo que no sabían, aprendieron algo nuevo, aclararon dudas. Marce, que está alzando la manito, cuéntanos, Marce. Hola, buenas noches. Bueno, la información demasiado importante. Hace un tiempo para acá vengo investigando acerca del hongo cándida. Es un tema que me tiene súper inquieta porque no lo conocemos. De hecho, lo que ella hablaba es real, o sea, nos hablan de un síntoma, de hecho nos dan para un síntoma.
Y mi punto es que a mí la sinusitis la tengo en un punto de mi vida que yo digo, o es ella o soy yo, pero las dos no podemos estar juntas. Porque sinceramente ya eso me causa demasiada incomodidad para trabajar, para dormir, para todo el tiempo. Yo estoy con eso súper al mil. Entonces he venido siguiendo a un doctor que se llama Fran Suárez. Y ahorita con lo que decían, o sea, para mí es maravilloso que den los tips para uno empezar, porque, o sea, sí o sí yo digo que debo de tener eso, porque yo consumía demasiado dulce. O sea, en una semana yo podía pagar en la tienda de Mecato 150.000 pesos en Mecato, solo en Mecato. Todo el día yo pasaba y un tarrito de agua, pero el resto. Desde que vengo en el proceso, yo dejé, o sea, soy por ese lado bastante disciplinada. Logré dejar de pagar esa cantidad de dinero a pagar 30.000, 40.000 pesos solo en agua todo el día. Y dejé prácticamente las gaseosas, la fuerza de voluntad del todo. He venido educándome acerca de lo de las frutas, entonces si me voy a comer, me las como, no volví a hacer jugos, no volví a traer, ayer que veía la lista de mercado, yo decía, bueno, estoy casi por lograrlo, o sea, estos 21 días van a ser súper decisivos para incorporar todos esos buenos hábitos a la vida, porque a veces es muy complejo y no es fácil, pero yo creo que con este grupo, apoyándonos entre todos, lo vamos a lograr y vamos a ver los resultados que queremos. De hecho, hoy organicé, y yo es que se tiene que ver los resultados de todas partes. Me hice la limpieza facial, todo. Yo vamos a empezar a ver los resultados. La foto me la tomé antes de empezar el reto. Esta mañana me Súper levanté y me buena. tomé la foto y yo tengo que tomarme la foto todos los días para ver si el reto funciona así o sí. Claro Entonces, que de sí. verdad que muy buena información. Gracias a la DOT, a Muchísimas todos, un gracias. equipo maravilloso. ¿Qué pasa con el hongo cándida? Sí, una cosa es eliminar el azúcar y dejar de alimentar esto que ya se segregó, pero ya está segregado. Entonces, vamos a ir compartiendo tipsitos de cómo vamos matando es, esta cantidad que ya está segregada, que ya está crecida, que ya creció. Entonces, ¿cómo Listo. ir matando? ¿Listo? Mil gracias. Gracias, Marce, por lo que nos compartiste. Esperamos que te vaya muy bien, que aprendas. Acá todo el equipo está dispuesto para ayudarlos y bueno, esperemos que con esto también termines de ajustar tus resultados. Natalia María Borja. Vamos con Natalia Natalia María Borja. Ujú. Hola, no, pues en primera instancia agradecerles pues como toda la información, con todas las expectativas pues puestas como en el reto. Yo solamente les quería hacer una preguntita, pues por ejemplo yo sufro mucho de migraña, entonces quisiera saber como qué frutas serían como las recomendadas para uno comer, porque pues yo he escuchado que hay muchas frutas que tienen pues como mucho azúcar. Entonces, no sé por qué, digamos, como que uno no está muy educado en ese sentido y pues me gustaría como que ustedes me explicaran de pronto qué frutas podría empezar a optar como a consumir. Listo, Nati, vamos a enfocarnos en frutas de bajo índice glucémico en este momento, para empezar como el paso a paso, ¿cierto? ¿Cuáles son esas frutas de bajo índice glucémico? Los arándanos, el coco, además es una buena fuente de grasa. No sé si de pronto el coco te desate los dolores de cabeza. Si no te lo desata, bien, porque ahí hay un tema pues relacionado con que a algunas personas les da, a otras no. Las arándanos, el coco, la mandarina, las fresas, las moras. Vamos a empezar con esos fruticos rojos. ¿Cómo te los vas a comer? Sencillo, yogurcito griego, que es una buena fuente de proteína, como postrecito de tu desayuno o de tu almuerzo. ¿Listo? Para que estas frutas, esta fructosa vaya acompañado de una buena carga de fibra y de proteínas. Entonces, así podemos empezar. Igual en la guía también está especificado cómo es el tema de las fruticas, cómo nos los comemos. Entonces, tú empiezas con esa. El tema de los dolores de cabeza también se van a ir muchos. Es muy probable que a muchos la primera semana les dé síndrome de abstinencia, que les dé dolores de cabeza, mareos, mucha sed, bajones de energía, que se sientan como enfermos. Esto es normal, que les dé mal genio, que les dé tristeza. Esto es normal, se llama síndrome de abstinencia porque el azúcar es tan adictiva como la cocaína, incluso más, es una droga legal. Entonces, si ustedes sienten estos síntomas, vamos a hidratarnos, vamos a tomar agüita
con sal rosada o sal marina, nos preguntan la dosificación o algo para que lo podamos hacer de forma correcta. No vamos a tirar la toalla. La mayoría de personas dicen, es que yo dejé el azúcar y me enfermé, entonces la volví a tomar porque me dio dolores de cabeza y mareos. No, vamos a entender que es un proceso de desintoxicación. Cuando ustedes se toman un purgante, ¿qué hacen? Les bota todo. Cuando ustedes empiezan un tratamiento para el acné, ¿qué hacen? Les saca todo y les brota un montón. Esto va a pasar. Ese síndrome de abstinencia es pasajero, puede ser unos 2 días máximo con los tipsitos que les vamos a dar, así que muy atentos a eso para que no vayan a tirar la toalla. Bueno, continuamos con quien creo que seguía Carol Mesa. Hola, Carol. Tengo una pregunta. Si yo estoy acostumbrada a comer con, pues, mis comidas con una sobremesa y dicen que no tomemos jugos, ¿qué me recomiendas tomar aparte del agua? Bueno, Carol, lo que pasa con la sobremesa es que cuando comemos y tomamos sobremesa, así sea agua, acompañamos esa cucharada de comida sólida, así sea con agua, dejamos de segregar la saliva. Y la saliva tiene unas enzimas que ayudan al estómago a destruir la comida y a pasarla al intestino y que el intestino solo tenga que absorber los nutrientes. Entonces, al no segregar saliva, no se destruye bien la comida, no pasa bien destruida la comida al intestino, no se absorben bien los nutrientes, nos cae mal la comida se fermenta en el organismo, nos dan gases, nos da reflujo, nos da griera, nos da inflamación en el colon. Imagínate, nada más por tomar sobremesa, nada más por no dejar que el organismo segregue saliva. De esa cosa tan simple, mira todo lo que se desata. Esta primera semana vamos a tratar de desligarnos de la sobremesa, no tomar sobremesa con las comidas. Va a ser difícil un poquito mientras el organismo otra vez se acostumbra a segregar esa saliva, pero son 2, 3 días y ya después vas a ver que ni te hace falta. ¿Qué puedes tomar después de que termines de almorzar? Agüita con limón, sodita michelada, agüita, el agüita que decía Caro, agüita con sal rosada y limón y unas goticas de vinagre de manzana. Ya eso también se los vamos a estar enviando como tips. Vale, muchas gracias. Gracias, Lau, gracias, Carol. Bueno, continuamos con, seguía Marcela Cano. Marce, hola. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias pues como por toda la información que nos han compartido entre ayer y hoy. Acá pues como poniéndonos la 10 como con el reto. Sin embargo, pues digamos que como ya hacía días venía como con la idea pues como de hacerlo. Digamos que no soy una persona que consume mucho azúcar porque también sufro de migraña, entonces pues no, la enfermedad no me lo permite mucho, trato de ser muy vigilante pues como con el gimnasio, entonces pues trato de disminuir pues como el tema del azúcar. Sin embargo, me está dando mucha ansiedad, entonces como y al rato siento como si tuviera hambre, pues yo sé que no es hambre porque hace poco comí, pero no se me quita como con el agua, entonces no sé cómo poder mejorarlo o qué cositas de pronto comer. No soy mucho de picar, la verdad. No me gusta casi picar, solo como las comidas en las horas y ya. No suelo mucho picar, pero sí me está dando como mucha ansiedad, entonces no sé cómo que sea bueno para eso. Super Marce, entonces acá tipsito básico con lo primero que vamos a empezar y es que vamos a aumentar la cantidad de proteínas y buenas fuentes de grasa. ¿Qué vas a hacer en tu platico para que empieces? Vas a aumentar la porción de proteína que te comes. Supongamos, tú te comías 2 huevos en el desayuno, te vas a comer 3. Estos 3 huevos los vas a acompañar con una porcioncita de aguacate, excelente fuente de grasa, y eso lo vas a poner en una porcioncita de queso mozzarella, ¿cierto? Primero te vas a comer toda la proteína, toda la grasa, y de últimas
te comes la arepita. Entonces, aumentar las proteínas y las grasas estos primeros días te van a ayudar a tener sensación de saciedad más prolongada y que tu energía sea óptima. Eso te va a ayudar a que durante el día no tengas ganas de estar picando. ¿Qué sucede? Los latinos, por educación, por cultura, nuestros alimentos tienen muchos carbohidratos y muy poquitas proteínas, grasas y fibra. Ejemplo, un desayuno paisa. La arepa, una galleta tostada, aguapanela, chocolate en aguapanela o con leche. Si tenemos tiempo, un huevito, si acaso dos, o qué pereza huevo todos los días. Entonces, este tipo de alimentos nos causan llenura inmediata, pero no saciedad y no tiene aporte nutricional. Si nosotros hacemos ese cambio, quitamos tantas harinas, aumentamos proteínas, aumentamos grasas, unos huevitos con hogado, 3 huevitos con hogado, una buena porción de queso, una buena porción de aguacate y una arepita, vas a sentir la diferencia. Acá están preguntando si puedo acompañar el desayuno con fruta. Sí, ¿qué vas a hacer? Primero te comes todos tus huevos, tu queso, los vegetales que acompañan los huevos, la cebollita, el tomatico, el hogado, el aguacate, y cuando te termines de comer tu plato principal, te comes la porción de fruta como postre. Entonces, más de hacer estos cambiecitos te van a ayudar. Tip que yo siempre doy a la fija, fácil. Yo cojo mi plato, mitad del plato proteína, la otra mitad ensalada. Y aparte, pues me pongo una papa o las 5 cucharaditas de arroz, un cuartico de plátano. Yo me como toda mi carne, todas mis vegetales y de últimas me como la harinita para permitir que nos quedemos saciados y que esa saciedad sea más larga y poder controlar como esos antojos. Ok, gracias. Por ejemplo, yo en estas, no sé, como el domingo, sí, como ayer no tenía arepas, entonces yo dije, yo, bueno, entonces me hice como 2 huevos con un tomate y queso mozzarella y quedó pues súper bien. Excelente, está súper bien, Marce. Yo no sé cómo, pues, qué tanta cantidad de proteína necesitas, o sea, qué tantos huevos, porque no te conozco, no sé tu estatura, no sé tu peso, no sé tu edad, pero en la guía que nosotros les vamos a entregar hay una tabla muy bacana al inicio que dice cómo calcular la porción de proteína, si eres hombre y si eres mujer, y ahí les ponemos la formulita, ustedes mismos cómo lo multiplican y qué cantidad de proteína que trae cada alimento. Entonces, por ejemplo, ¿cuánta proteína absorbe el cuerpo de 100 gramos de carne? ¿Cuánta proteína absorbe el cuerpo de un huevito? Ustedes van a coger bien juiciosos ese documento que les mandamos mañana, hacen sus cálculos y ahí ya van a saber a la fija cuál es la cantidad adecuada para cada uno. Igual, si de pronto lo leen, lo ven y no tienen pues algo como claro, ya nos preguntan. Vale, muchas gracias. Con gusto. Floricela. Hola, Flor, estás levantando la mano. O ya no. Hola, hola, sí, qué pena. Hola. Bueno, antes que nada les quiero pues como dar las gracias. Esto es un reto para mí, pues nunca lo había hecho, es algo nuevo para mí. Créame que sí ha sido complejo porque desde hace varios días le he mermado demasiado al azúcar y el día de ayer sí me sentía como que, como si tuviera vértigo. Entonces las escucho pues como hablar y yo, ay Dios mío, o sea que por eso me dio pues como el mareíto, ¿cierto? Bueno, entonces por ejemplo yo les quería preguntar que yo por ejemplo en lo de los jugos me dejó como, ay Dios mío, porque no sabía pues como eso del tema de los jugos. Y ya me cuestionas como el tema del desayuno porque yo no soy pues como de tomar em, café al desayuno, no me gusta. Entonces hoy, por ejemplo, yo, bueno, pues entonces café no, entonces me voy a tomar una aromática. Entonces, les quería como preguntar, pues como qué otras bebidas se puede tomar al desayuno y entonces, y también si, por ejemplo, lo que son las uvas, el mango, la parva, entonces eso también queda descartado o se consumiría por cantidades poquitas.
Listo. Bueno, Flor, empecemos en orden. No quiere decir que no tengas que tomar bebida en el desayuno, como decía Laura. Vamos a tratar de comernos todo y ya después cuando terminemos, pues nos tomamos la bebida. En un principio, sé que no es tan fácil, pero es algo que también hay personas que dicen, ah, no, yo lo logré, fue súper fácil. Otras lo hacen de forma gradual. ¿Qué puedes tomar en el desayuno? Café negro, si no te gusta el café negro, puedes tomar chocolate en agua cocoa. El cocoa es el cacao natural, ¿cierto? No tiene azúcar, no tiene aceites vegetales. Nosotros les hicimos en las tablas una recomendación de cacaos. Ustedes van al supermercado, buscan que diga cacao en polvo, miran los ingredientes, que no tenga aceites vegetales y que no tenga edulcorantes. Entonces, el que es endulzado con stevia, no. ¿Cómo con Splenda, perdón, ¿cómo pueden endulzar el cacao si no son capaces de tomárselo amargo? Le pueden poner canelita, le pueden poner esencia, extracto de vainilla y lo pueden endulzar con stevia líquida. Es muy importante que no sea stevia en polvo porque esa tiene edulcorantes, sino que sea stevia líquida. Hay otro endulzante chévere que se llama fruto del monje. Eso también está especificado en lo que les vamos a entregar. Te puedes tomar una aromática, puedes tomar agüita con limón. Entonces, eso por ese lado. De las frutas, tú no tienes que dejar el mango, no tienes que dejar el banano. Por ejemplo, en este caso de la compañera Natalia, es porque ya pues sufre de dolores de cabeza, migrañas. Entonces, vamos a empezar con fruticas de bajo índice glucémico. Tú las frutas te las comes acompañando una comida principal, una porción. Y productos de panadería, sin nada. Eso sí están los innegociables, ahí los pusimos en el cuadrito, ni siquiera los productos integrales. Cuando ustedes aprendan a leer la tabla nutricional que les vamos a mandar esa información y de eso hay un videíto, se van a dar cuenta por qué la parva integral es un engaño total de la industria alimenticia. Entonces, parva nada. Les voy a dar acá para que escriban, los que están acá, cómo hacer un pan en la casa. Cogen un huevo, lo ponen en la licuadora, le ponen una cucharada de crema de almendras y un tris de polvo de hornear. Esa mezclita la ponen en una sartén con mantequilla, eso se infla y les queda un pan. Entonces, igual recetas van a recibir. Y bueno, también en el tiempo, con más adelante, ustedes se van a dar cuenta que no les hacía tanta falta el pan. Por ejemplo, yo de pequeña me encantaban los pasteles, el pastel de arequipe, el hawaiano, el de queso, todos los pasteles, pero cuando yo me di cuenta que era no comer productos de panadería, cómo estaba mi digestión, cómo funcionaba mi estómago y cómo cambió mi piel, dije, ah, sabe muy rico, pero pues prefiero esto a un placer de 5 minuticos que me demoro comiendo eso. Entonces también es un proceso de aprendizaje. Bueno, continuamos con Adiela. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Tengo una duda muy grande y le quería hacer una preguntita. En este caso, cuando nosotros, o por lo menos en mi caso, yo llevo a veces preentreno y yo siento que eso es muy dulce. Entonces, en estos 21 días es mejor no consumirlo. Adiela, aquí vamos a hacer recomendaciones, ¿cierto? No te puedo decir que lo tomes o no lo tomes, pues porque no es un plan personalizado para ti y no sé qué objetivo tienes tú en el gimnasio y por qué tomas preentreno, ¿sí? Si estás en una pérdida de grasa, en una ganancia de masa muscular, no sé en qué proceso estás tú. Entonces, aquí es algo es algo más general. Si quieres, ahorita ya nos comunicamos por el WhatsApp y miramos qué es ese preentreno, me mandas fotico y todo. Pero es porque no sabemos en qué proceso estás, entonces por eso es un poquito difícil Perfecto. no te lo tomes. ¿Listo? Listo, muchas gracias. Listo, Lau, gracias. Stephanie pregunta que si las panquecas con avena, si son hechas solamente de avena, no hay problema. Fíjense que sea avena, pues que no tenga gluten, no porque la avena
en su proceso natural tenga gluten, la avena no tiene gluten, pero muchas avenas las procesan en plantas donde procesan alimentos que contienen gluten, entonces pueden contener trazas de gluten y el gluten es inflamatorio. En este momento estamos buscando una desinflamación, por eso dejamos los productos de panadería. Entonces busquen que sea una avenita, que ellas ya dicen si tienen gluten o no, en hojuelas, y con la avenita y tus huevitos puedes hacer tus pancakes, no hay ningún problema. Y si es de las que ya vienen como listas solo para preparar, es importante leer los ingredientes. Eso también lo van a recibir en cómo leer los ingredientes de los alimentos. Bueno, Adiela va a hacer otra pregunta, o era la pregunta que tenía ahorita. No, ya. Ay, qué pena, era la pregunta que tenía. Listo, tranquila. Bueno, amigos, espero que les haya servido mucho la información de este webinar, de este Zoom. Vamos a estar muy atentos estos días. Revisen hoy como la lista de mercado, lean, miren si tienen dudas, nos preguntan. Mucho ánimo, no se olviden de sus foticos. Esto va a ser súper importante para el registro y la satisfacción que ustedes mismos van a sentir. Mañana les estaremos enviando como el programa de la semana 1. Pues hoy iniciamos con todo este tema de inauguración, hemos estado enviando documentos, todos los días van a recibir documentos importantes. Si leen algo que de pronto no les queda muy claro, cosas que tal vez no conocen, palabras que no entienden, términos que no entienden, nosotros tratamos de hacerlo lo más coloquial posible, pero pues no está de más que pregunten. Ninguna pregunta es boba, todas las preguntas son importantes y la idea es que aprendan bastante. Entonces, gracias por su participación y bueno, quedamos atentos a todos. Hasta luego, que estén muy bien. Bueno, Gracias. Importante, ya saben, contamos acá, la DOC hace parte de la clínica Vital Fit. Acá hay muchas personas conectadas que ya la conocían o que vienen de la clínica. Es una clínica estética. A mí hay algo que la doc siempre dice que me parece muy bacano y es: una liposucción no es para perder peso ni mejorar la salud. Una liposucción es para moldear. Entonces, como ella dice, aparece primero el cerebro. Si alguien está como interesado ya en esos temas estéticos, demás, o ya se ha hecho algún procedimiento antes, tuvo algo, nos cuentan para que puedan ya entonces comunicarse con la clínica. Gracias a todos y ya saben, mandemos el mensajito al subconsciente y operemos ese cerebro para tener una vida más saludable. ¿Listo? Listo, muchas gracias. Feliz noche. Un gusto, chao. Gracias, hasta luego.